Bueno, buenas noches. Perdón. Buenas noches, estimados participantes. Van a disculpar la demora de estos días. Estamos con situaciones de fin de año y bueno, pues hay mucho trajín y muchas situaciones que se han presentado. Bueno, continuaremos con lo que hemos quedado el día de ayer. Bueno, vámonos. Estábamos hablando sobre la materialidad y la importancia relativa, ¿no? Y agrupación de datos, ¿no? Estábamos en este párrafo, el 29. Una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. Una entidad presentará por separado las partidas partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tenga una importancia relativa, ¿no? En esta parte nos está indicando que debemos, a ver, en preámbulo, estamos viendo la norma internacional de contabilidad número 1, en la cual estamos haciendo una comparación a la norma de contabilidad número 1, ya que está vigente en lo que es lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿ya? La cual obviamente está ligada a todas las situaciones que convergen en la situación de contabilidad, el Código de Comercio, la Ley de Aduanas, la Ley 843 y sus decretos supremos reglamentarios, tomando en cuenta los primeros impuestos que obviamente son el decreto supremo 21530 que se refiere al impuesto al valor agregado, ya el 21531 que es el, el régimen complementario al impuesto al valor agregado, el decreto supremo 21532 que es el impuesto a las transacciones y el decreto supremo 24051 que nos indica sobre los impuestos de las utilidades de las empresas, ya que son los más importantes que los mencioné hasta el momento, ¿no? Tomando en cuenta de nuevo el Código de Comercio, luego podemos ver igual la ley de cooperativas que sí o sí va a hablar sobre la situación de contabilidad, ya. Todas estas normativas que hemos nombrado en este momento, y eso, haciendo alusión a las entidades gubernamentales recaudadoras más importantes y obviamente tanto recaudadoras y verificadoras como ser la EMP, ¿ya? La Autoridad de Empresas de Fiscalización y Control Social, ¿ya? El Ministerio de Economía y Finanzas, impuestos nacionales, como les dije, la aduana, ¿ya? ¿No? Están ligados a lo que en su momento ha emitido el CETENAC o el Colegio de Auditores de Bolivia, ya la cual, donde el CETENAC es un grupo de profesionales de élite, ya, los cuales han emitido estas normas. El Consejo Técnico Nacional de Contabilidad y Auditoría, de Auditoría y Contabilidad, perdón, Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, ¿ya? Entonces, en esa situación estamos haciendo ¿ya? Una comparación de lo que son las normas, la norma de contabilidad número 1, que ya lo hemos revisado de principio a fin, tomando en cuenta, ¿no? Lo que, de nuevo, vamos a seguir redundando en esto porque esta es la base fundamental para esta situación. Tomando en cuenta el postulado básico o principio fundamental que es la equidad, pasando por los principios de contabilidad generalmente aceptadas, que obviamente estos principios de contabilidad generalmente aceptadas las van a encontrar ya en cualquier otra legislación, la cual obviamente utiliza la contabilidad, la doble partida de cualquier país, no solamente para las empresas privadas, sino también para las empresas públicas. En la situación de las empresas públicas son las normas de contabilidad integradas, ¿sí? Que obviamente están emitidas por la Contraloría General del Estado, que son las mismas situaciones, solamente están más aplicadas a la situación desde el punto de vista gubernamental. Eso lo vamos a tocar en algún momento, ya yo creo que la próxima semana igual, puesto que es de su importancia. Porque nosotros cuando hablamos de principios de contabilidad generalmente aceptados, solamente decimos
conta privada, no. También tiene que ver la contabilidad gubernamental. Y es ahí, ¿no? Donde estábamos revisando el día de ayer. Esta noche sí o sí les voy a mandar, por favor, los 3 videos con el día de hoy más. Y trataré de hacer un cuarto video más, ya por favor, jóvenes, con algunos ejercicios prácticos para que ustedes puedan tomarlos en cuenta. Y voy a realizar una pequeña práctica o un pequeño sondeo en un formulario del Classroom para ver qué se llama la asimilación de ustedes eh, hasta el momento de la norma contable número 1, ¿ya? Eh, con respecto a los estados financieros. Porque al fin y al cabo, como les mencionaba el día de ayer, los estados financieros o la contabilidad para propósitos generales. Y esto emana de la norma de contabilidad, perdón, norma internacional contable, ¿ya? Que se refiere, ya, obviamente en aquí también cuando hablamos de la norma contable 1, estamos hablando que la contabilidad debe ser para propósitos generales. Mientras que lo que nos indica la norma internacional de contabilidad número 1, ¿no? Nos habla sobre, estamos en el 26 ya, nos habla sobre la norma internacional de contabilidad número 1, presentación de estados financieros. Y lo más especial, pero perdón, lo más esencial de esta norma dice, ¿no? Estados financieros con propósito de información general. Voy a ser siempre redundante en todas las normas que vamos a ver, las 14 normas, puesto los estados financieros tienen que ser para propósitos generales. No tiene que converger uno solamente para las entidades financieras. No solamente puedo hacer yo para lo que es un banco, ¿no? O no solamente voy a hacer aparte para presentar a lo que hace rato estamos nombrando en la situación para la EMP, o en todo caso, tomando en cuenta el código de comercio y presentar para lo que llamamos ahora CPEC y antes denominado Fundempresa. O no podemos solamente agarrar y decir, no, tenemos que sacar nosotros un estado financiero diferente para impuestos nacionales. Esa es la distorsión que cometemos en nuestro país y esa es la distorsión que ustedes no tienen que cometer. Como hemos hablado en un principio, el postulado básico, hablamos de equidad, tiene que haber una equidad, tiene que haber un balance, tiene que haber esa situación donde haya ética. Puede ser que vamos a escuchar esto en los institutos, en las universidades, pero siendo sinceramente bien racional, yo sé que ninguno de ustedes lo va a llevar al límite a un extremo. El momento de ser éticos, de ser equitativos, no quiere decir que sean limitativos, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido, ¿ya?, de que cuando nosotros hablamos de la situación de la realización de estados financieros, obviamente va a haber las situaciones donde tengamos que asumir un rol importante ya para determinar, no sé, generalmente, ¿para qué lo realizamos los estados financieros? ¿Lo hacemos porque tenemos que saber cómo va a andar la empresa o tenemos que hacerlo obligatoriamente? De nuevo, en nuestro país, la informalidad es al 100%, ¿ya? ¿Por qué preparamos estados financieros? Preparamos los estados financieros por esta situación. Si nos vamos nosotros a la página del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿ya? Nos vamos a ir directamente a lo que son las normas, ¿ya? Eh, Vámonos acá, nos vamos a entrar acá, normativa tributaria.
Tenemos que saber manejar en estos momentos la tecnología. La diferencia entre su generación y mi generación cuando estaba estudiando es abismal, puesto que nosotros, bueno, yo entré a la universidad en 1998 cuando tenía mis 18 años. A los 17 he ingresado a hacer patria, lo que llaman, ¿no? Al cuartel un año y a los 16 salí de colegio. En esas épocas, ya, todavía no había internet en Bolivia. Y si había, perdón, había ya, pero solamente lo usábamos aquellas, bueno, entidades financieras y alguno que un otro ente gubernamental, si mal no me acuerdo. Obviamente en Estados Unidos ya seguramente ya había, porque lo que más o menos me acuerdo, ¿no? Que he estudiado en informática, en los 70 ya estaban con esta situación del Internet. Pero ahora ustedes tienen, como aquí, tienen las puertas abiertas del conocimiento. Es solamente que ustedes se pongan las pilas, perdón que les hable de esta manera, para que ustedes puedan empezar a buscar, ¿ya? Lo único que tienen que aprender a utilizar ustedes es su cabecita, su cerebro, el, la forma cognitiva, ¿ya? Para poder asimilar toda la información que tienen. Ahorita ustedes tienen el mundo en sus manos. Es depende de cada uno cómo quiere utilizar esta herramienta. Bueno, cambiando de situación, entramos nosotros al portal tributario, ¿ya? Y en aquí ustedes van a ver una prelación, ¿ya? ¿Qué es prelación? La prelación es la jerarquía que existe en una situación, a ver, en el cuartel, o perdón, en los militares. La prelación viene desde la situación del presidente de la República, pasando por los generales y terminando en el soldado más raso que hay en toda la situación, ¿no? Eso es una jerarquía. La jerarquía en las normas es desde la constitución política del Estado, pasando por las leyes, pasando por los decretos supremos, ya pasando por las resoluciones normativas del directorio y normativas anteriores a la gestión 2002 que eran las resoluciones administrativas. Esta situación ya de ustedes es la que tienen que conocer también. Obviamente estamos llevando la parte teórica y analítica de lo que es las normas contables, pero de nuevo, jóvenes, en las normas contables sí o sí van a incrustarse con la parte de impuestos. ¿Y por qué hemos entrado acá? Porque cuando realizamos estados financieros y hablamos de la situación de que nuestro país y nuestra gente, todavía nuestra cultura, ¿ya? Lo hacemos por obligación, no lo hacemos de forma en la cual tendríamos que hacerlo, en la cual tendríamos que hacerlo de forma por ética, ¿no? Decir, a ver, mi empresa tiene tanto de ingresos, tiene tanto de egresos, ¿cuánto va a ser mi utilidad y cuánto tengo que pagar de impuestos? No, no lo hacemos de esa manera. Lo hacemos por obligación porque tenemos normativas y tenemos en esas normativas que pagar impuestos. Si es que no pagamos impuestos en su momento, o no declaramos o no presentamos, en este caso, servicios de impuestos nacionales a lo que son las aduanas, a lo que es la EMP, vamos a tener un castigo. Es como en una casa. El papá te dice, tienes que llegar a las 10 de la noche, no llegas 10 de la noche, señores, va a haber un castigo. Y es por esa situación que nosotros realizamos los estados financieros. En este caso, cuando estamos hablando de las normas de contabilidad, hemos tomado en cuenta las normas que utilizamos en Bolivia y están inmiscuidas ya en estas normas igual, en las normas de nuestro país. Y de nuevo, nosotros lo hacemos eh, por obligación. ¿Y por qué lo hacemos por obligación? Cuando tomamos nosotros la ley 843, ¿ya? Ahí están los distintos impuestos que tenemos que pagar. Entonces, ¿por qué estoy entrando yo acá?
para hacerles un pequeño recorrido de lo que ustedes tienen que saber. En la gestión 2002 comienza lo que son las resoluciones normativas de directorio, o bien llamadas RNDs. Comienza con la RND 100102, ¿ya? Que con esta normativa, y esta normativa, les redondo, la hemos copiado del SUNAT del Perú. El SUNAT, ya en el año 1996, que todavía yo no era estudiante de universidad, ni sabía que iba a estudiar esta carrera, ya estaba descrito todo lo que está en esta RND. Miren, tómense en cuenta, 1996 el SUNAT ya estaba hablando de anexos tributarios, de dictámenes, de informes de auditoría, informes de tributarios de la misma manera, con dictamen tributario, pero nosotros no la conocíamos todavía. ¿Ya? Entonces, en ese sentido aparece esta primera norma donde, ¿a qué se refiere? Esta norma se refiere, ¿ya? Dice, los sujetos pasivos definidos en el artículo 37 y 38 de la ley 843, cuyas ventas obligadas mayores o iguales a 1.200.000 tienen que presentar los estados financieros y tienen que presentar la auditoría de esos estados financieros. Y aquí comienza la situación de presentación de los estados financieros, ¿ya? A la administración tributaria, que en ese momento se denominaba Servicio Nacional de Impuestos Internos, si es que no estoy mal, no era Servicio de Impuestos Nacionales. Sí, porque recién en la gestión 2004-2005, cuando ha habido la convergencia de lo que era el registro único de contribuyentes y se ha transformado en lo que conocemos ahorita número de identificación tributaria, ha sido de esa manera, ¿ya? La cual ha habido ese cambio, pero obviamente el mismo nombre en su momento, ya en la gestión 2002, nacen las resoluciones normativas del director. En aquí es donde, ¿qué dice? ¿No? En esta norma ya nos habla de la situación de la presentación de estados financieros. ¿Cuándo se da a conocer lo que es la ley 843? La ley 843 se da a conocer en 1995-1996. Y en 1996 se emite la ley 1606, la cual es el puente para la creación de los decretos supremos reglamentarios para cada uno de los impuestos que está dentro de la ley 843. Y obviamente recién ahí empezamos a conocer el IVA. Bueno, teníamos conocimiento del IVA, del impuesto a las transacciones, pero no teníamos todavía conocimiento del RSIVA ni del IUE, porque antes no pagábamos IUE anualmente, ¿ya? Pagábamos el IRPE, el impuesto IRPE de la renta presunta, el impuesto, a ver, ¿cómo era esto? Un cachito, a ver, un hito más vamos a buscar, si estoy mal, IRPE, aquí está. Antes de conocer nosotros el impuesto sobre las utilidades de las empresas, se pagaba el impuesto del IRPE, ¿ya? Es un comprobante de pago emitido, no. IRPE Bolivia, ¿qué es el IRPE? El impuesto a la renta presunta, sí, el impuesto de la renta presunta era el nombre, si no mal acuerdo, el cual no se pagaba sobre las utilidades, el cual no se pagaba sobre esta situación, no se pagaba sobre el resultado aquí, digamos. Esto ha sido un resultado negativo. Imagínense que era un resultado positivo. Era 173.410, nosotros agarramos, y bueno, aquí están dando los gastos no deducibles. Agarrábamos entonces, hemos hecho una utilidad de 173.410 más gastos no deducibles que eran 11.202, ya igual
por el 25%. Ya tiene que pagar 46.153. No, no se pagaba así el impuesto, porque no conocíamos todavía lo que era el IUE, sino pagábamos el IRPE. Y el IRPE se pagaba sobre el capital que tenía una empresa. En ese entonces, Impuestos Nacionales quedaba en lo que es la Plaza Alonso de Mendoza, ¿ya? Había un edificio que ahora es un hotel. Allí era el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿ya? No había todavía computadoras, todo era a máquina de escribir. Los archivos eran en folders, ¿ya? Todo era, este, todo era físicamente, ¿ya? O sea, los funcionarios vivían de eso, ¿no? Porque al fin y al cabo podían cambiar los formularios y todo lo demás, hacían aparecer y desaparecer situaciones. Como les dije, se pagaba sobre el capital y lamentablemente esas veces agarraban y había lo que era el RUC, el Registro Único de Contribuyentes, ¿ya? A ver si aquí podemos hallar lo que era el RUC. RUC Bolivia. El Registro Único de Contribuyentes, como les dije, ¿no? A ver, RUC Bolivia, dibujo. Bueno, no tenemos. Es tan antigua el RUC, ¿ya? Entonces, eh, como les decía, era el registro único de contribuyentes, donde agarrabas y habías una empresa tú, ¿no? Y le colocabas y te daban un número de RUC. Y cuando la matabas, ya, pues te cambiabas En ese caso sí había ya la situación del- de la destrucción del RUC, ¿no? O sea, ahora, cuando hablamos del NID, hablamos de inactivación. ¿Ya? No podemos agarrar y decir, ¿sabes qué? Lo quiero dar de baja. No se podía. El RUC sí se podía dar de baja. Y abrías otro RUC y otra empresa creabas y defraudabas al fisco y volvías a hacer. Esa era la situación. En esos momentos ya teníamos nosotros que se llama lo que eran las normas internacionales o lo que es el que se llama en este sentido ya aquí, la anterior decisión número 1, ¿no? Que obviamente está en esta norma que les he pasado, ¿ya? En este documento, donde esa decisión, tienen ahí aquí está. Sanción, CAU. La norma de contabilidad número 1, ya dice, ¿no? La presente norma ha sido sancionada en seno del Colegio de Auditores de Bolivia en sesión ordinaria CAUP 30 del 94, del 16 de junio de 1994. Esta norma ya estaba estipulado antes que salga la ley 843 y sus decretos supremos reglamentarios. Como les decía, el IRPE se pagaba por el capital, por eso cuando hacían una empresa y decían, ya, hazme el balance general, y ya está eso, ¿no? Perdón, el balance de apertura. El balance de apertura, ¿qué hacemos? Bien capos somos los contadores. Los contadores que no tienen ética, por lo menos, si no tienen conocimiento y experiencia. No, metele vos un disponible contra el capital o el patrimonio, listo, y hacen el que se llama el estado financiero, como en esto que ayer les mostraba, ¿no? Cuando vamos realizando nosotros empresas, cooperativas mineras, ¿ya? Se agarra el activo contra la cuenta de patrimonio. Ya está eso, ¿no? Es una entidad sin fines de lucro. No debería tener la cuenta que se denomina patrimonio. Directamente debería ser fondo social. Pero así está escrito. Y esa norma es todavía, para mí, está mal realizada. Lamentablemente, si nos estrellamos con los cooperativistas mineros, nos vamos a estrellar contra una piedra donde nosotros vamos a salir destruidos porque se ha hecho estas normativas con fines de beneficiar a ciertos sectores
los cuales pueden venir a amenazarnos con dinamitas y otras situaciones aquí a los ciudadanos que se llama de La Paz u otros departamentos. Es lamentable, ¿no? Si tomamos en cuenta lo que es el postulado básico, lo que es el equilibrio, aquí totalmente se ha roto ese esquema. ¿Por qué me estoy yendo tanto al preámbulo? Perdón. Eh, por esa decisión que se ha tomado, ¿no? Y ha nacido de esta decisión número uno, lo que es la primera norma de contabilidad. Y haciendo fechas, ¿no? Vamos viendo que en 1996 se emite la ley 843. Entonces ya teníamos, pero más antes, el conocimiento de lo que es la norma de contabilidad número uno, porque hemos visto en 1994 se ha emitido esta norma de contabilidad número uno, antes llamada anterior decisión número uno. Ya. Tomando en cuenta la antigüedad ya, de la norma y tomando en cuenta lo que es la NIC número uno, en la cual nos habla de las situaciones. Por eso me he extendido tanto, porque al realizar, jóvenes, un cruce de información, eh, o sea, cuando vas comparando normativas, vas empezando a analizar y entender el porqué de las cosas. Esta norma internacional de contabilidad ya, obviamente ya está hablando de las NIF, porque las NIF solamente son, ¿cómo les puedo decir? La mejora de las NIC, ¿ya? Y supuestamente nosotros ya tendríamos que estar manejando puras NIF. Como ayer estábamos redundando y hemos leído, ¿no? Dentro de esta norma, dice, ¿no? Que esta se puede utilizar a nivel privada, gubernamental, para empresas las cuales van a ser con lucro, sin lucro, ¿ya? Y entonces nos dice que esta norma podemos usarla para poder nosotros agarrar la misma y poder emular a las normas o complementar a las normas nacionales de cada país. Eso es lo que ayer estábamos revisando y eso es lo que yo necesito que comprendan, puesto que esta es la norma contable número uno, tanto la internacional ¿ya? Y la nacional, ¿ya? Nos conllevan y nos están indicando que obviamente estas normas han sido las fuentes para que los legisladores de otras leyes que afectan al nivel nacional para una empresa tanto que se llama tanto con fines de lucro y sin fines de lucro, ¿ya? Eh, tenga que utilizar estas normas para poder realizar estados financieros, ¿ya? Para poder realizar estados financieros eh, con propósitos generales. ¿Ya? Toda esa situación nos conlleva a, a ese concepto o, bueno, pues a esa finalidad de estas normas. ¿Ya? Habíamos quedado en esta parte, a ver dónde estamos. Cuando una entidad haya dejado de aplicar en algún periodo anterior un requerimiento de una NIF y de ello afecte los importes reconocidos en los estados financieros del periodo actual, debería revelar la información establecida en el párrafo número 20 C y D, dice allá. Aquí estamos hablando cuando ya ha habido algunas circunstancias. Estas partes que vemos aquí, ya, es la situación que ya están enmarcándose
con la aplicación, ¿no? De lo que son las NIF. Lamentablemente nosotros no vamos a poder aplicar muchas cosas de esto porque todavía en el país no se las utiliza. ¿Cuándo se utiliza esta convergencia? Cuando hay empresas multinacionales, ya que en el exterior ya están utilizando las NIF y aquí obviamente tenemos que adecuar las normas nacionales, ¿ya? Y transponerlas ¿qué se llama? A lo que es las NIF. Pero para eso hay que hacer una especialidad, por lo menos tipo diplomado, para poder entender bien esta situación. Porque para poder entender bien lo que son las NIF, primero tendríamos que aprender bien lo que son las normas contables, que es lo que estamos viendo en este momento, las nacionales. Y estamos tratando de tomar en cuenta la norma internacional de contabilidad número 1 para esa situación. A ver, ¿qué más aquí podemos ver que nos pueda interesar? Todo esto es a ver, ¿dónde estamos? Ayer estábamos viendo. Ya. Finalidad de los estados financieros. En aquí esta parte, ¿no? La finalidad de los estados financieros ya no está hablando de lo que son activos, pasivos, patrimonio, ¿ya? Todo esto ya nos está indicando que estamos viendo el balance general. Ingresos, gastos, ¿ya? Aportaciones de los propios distribuciones de ya. En esta parte nos está mostrando la situación de lo que es el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias. Aportaciones de los propietarios, distribuciones de los mismos y en sus condiciones de tales, dice, aquí nos está hablando de la evolución patrimonial, del estado de evolución patrimonial, y bueno, luego nos habla de los flujos de efectivo, ¿ya? Eh, Redundando, nosotros en nuestra normativa nacional no tenemos lo que es una norma específica para lo que son los flujos de efectivo, ¿no? El estado de flujos de efectivo. Por eso nosotros en nuestras normas hemos adoptado la norma internacional contable número 7 que se refiere al caso. ¿Ya? Entonces, luego de esto, la importancia o la finalidad, perdón, de estados financieros, ya aquí nos está indicando, estamos volviendo a contemplar eso, ¿qué estados financieros tiene que tener un juego de estados financieros? Aquí el estado de situación financiera al final del periodo, lo que llamamos en Bolivia el balance general anual. El estado de resultados integral del periodo, que llamamos nosotros el estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados. El estado de cambios en el patrimonio del periodo, que llamamos nosotros en Bolivia el estado de evolución patrimonial. El estado de flujos de efectivo, obviamente que llamamos en Bolivia, que es el estado de flujos de efectivo, y las notas estados financieros. Y aquí nos colocan, ¿no? una sexta, un sexto estado, ¿ya? Para que tener un conjunto, complemento de los estados financieros, lo que yo llamo y se denomina un juego de estados financieros. F, un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, cuando una entidad aplique una política contable retroactivamente o realice una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros o cuando clasifique partidas en sus estados financieros. Esta parte de acá ya se está refiriendo a situaciones que se llama, que no son comunes en todas, ¿no? Dice que se va a tener que realizar este tipo de estado cuando haya algún tipo de ajuste política ya, o se aplique, perdón, algún tipo de política o algún ajuste contable, ¿ya? Retroactivamente o se realiza la expresión retroactiva de las partidas. Y eso es lo que nosotros no realizamos aquí en Bolivia. Digamos, vamos a hacer estados financieros de la gestión 2022 a 31 de diciembre de la gestión 2022. Seguramente vamos a tener, pues, el estado financiero de la gestión 2021, lamentablemente eufemizado, lo cual no debería darse, ¿no? Porque al fin y al cabo, tenemos una norma a la gestión 2020 que congela, ¿ya? En este caso, estamos hablando.
de la suspensión del ajuste por inflación. Y más o menos se está refiriendo a esa situación en algún momento del este, ¿no? La norma de contabilidad, la norma internacional de contabilidad número 1, ¿ya? Y bueno, luego de esto, lo más importante, ¿no? Que en aquí obviamente en la norma de contabilidad, norma internacional contable número 1, nos está hablando igual de la importancia de estados financieros y cómo tienen que ser presentados, ¿no? En aquí obviamente cada uno de los rubros ya lo está distinguiendo y nos está dando qué estados financieros tienen que conformar el juego de estados financieros. Vámonos a este párrafo 25, hipótesis de negocio en marcha, ¿no? En aquí ya nos está dando lo que nosotros hemos visto en la norma contable número 1, los principios. Al elaborar estados financieros, dice, la gerencia evaluará la capacidad que tiene una entidad para continuar en funcionamiento, ¿no? En la gestión 2020, la mayoría de las empresas cerrado. Yo tenía casi 120 clientes, ya entre lo que es outsourcing, tercerización, pago de impuestos y otras cosas. Ya y de esos 120, casi como 25, 26 se tenían que realizar estados financieros, digo, auditorías, tomando en cuenta la RND 100102, ¿no? Que obviamente ya no está vigente, pero ahora en Bolivia, redundando esa situación, nosotros tenemos que presentar estados financieros, si no Impuestos Nacionales nos va a venir a sacar la tuti. ¿Ya? Tomando en cuenta la resolución normativa del directorio 10.4 de la gestión 2018, donde estamos en esto, vámonos a la última RND, ¿ya? La última RND, la cual nos indica que tenemos que presentar, está en la gestión 2018, es la RND 4, aquí está. Presentación de estados financieros y de información tributaria complementaria. Aquí ya nos está dando las pautas, que obviamente esta se está, ¿qué se llama? Esta es el hijo, ¿ya? El hijo de lo que es el decreto supremo 24051 por la presentación de estados financieros. Igual, ¿no? Habla para el pago de el impuesto sobre las utilidades a las empresas, entonces, de las empresas, perdón, es que de aquí nosotros estamos obligados a presentar estados financieros para cada una de las actividades que se describe en lo que es el Decreto Supremo 24051. La primera, ¿no? De servicios, comercio, la segunda, pero la primera, el 31 de diciembre, servicios, comercios y todo referente a esa actividad. Dos, al 31 de marzo, que son las industrias, ¿ya? Y al 30 de junio, todas aquellas ganaderas, agrícolas, ¿ya? Y al 30 de septiembre, todas aquellas empresas mineras, ya todo lo que se refiere a ese rubro, a esa actividad que es la minería, ¿no? Entonces, ahí les estoy dando ya más o menos la situación que ustedes quiero que vayan revisando y leyendo para un mejor entendimiento y conocimiento, donde yo les voy a decir que el conocimiento es poder, porque al fin y al cabo, si tú conoces muchas cosas, no te va a faltar trabajo, ¿ya? Porque no van a estar tocando las puertas, señor, por favor, yo soy contador y quiero trabajar y bla, bla, bla. Si ustedes tienen el conocimiento necesario y ustedes son jóvenes, porque yo creo que ya estoy mayor, ¿ya? Pueden ustedes agarrar ese valor que tienen en su juventud, seguir revisando más allá de las situaciones. Por eso quiero que participen en el curso conmigo. Lamentablemente están muy calladitos. Quiero que me pregunten, necesito preguntas de ustedes para ver si están asimilando o tal vez algún momento les estoy hablando a barbaridades, por favor, ¿ya? Entonces, por esta situación, por esta norma específicamente, nosotros tenemos que presentar estados financieros. El, a las distintas situaciones o por las distintas actividades que tienen que ser previstas. En aquí obviamente ya nos da la normativa, nos da el, ¿cómo se dice esto? Nos da el manual de cómo tenemos que realizarlo, ¿no? Y entonces está dentro de esta norma, ¿ya? Seguiremos. Al hablar de hipótesis de negocio en marcha, ya estamos hablando del principio de contabilidad general empresa en marcha, ¿no? Y aquí nos está indicando si una empresa está en marcha, si tiene la capacidad todavía o el ente
de poder seguir adelante y decir, ah, no, mi empresa puede continuar, aunque tenga una pérdida, pero esto no me va a hacer parar. Entonces, eso se está refiriendo este pequeño párrafo número 25 sobre la situación de una empresa en marcha, ¿ya? A ver, en el párrafo 26, al evaluar la hipótesis, ¿no?, de negocio de empresa en marcha apropiada, la gerencia tendrá en cuenta toda la información disponible sobre el futuro que deberá cubrir al menos los 12 meses siguientes a partir del final del periodo sobre el que se informa, sin limitarse a un dicho periodo. En síntesis, esta parte, este, este punto nos está hablando sobre la situación de empresa en marcha, que obviamente es uno de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que así lo denominamos en nuestra legislación. Mientras que ellos obviamente nos están dando aquí las pautas. Miren, eh, base de acumulación o de vengado, dice. Ah, estamos hablando de vengado, lo que se ve se anota. Ya están viendo los principios también. Luego, materialidad o importancia relativa, que ya hemos visto también en su momento, ¿no? Compensación. Este es uno de los, en este caso, de los principios que no estaríamos tomando en cuenta en nuestra legislación. A ver, veremos qué dice compensación. En una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con gastos a menos que así lo requiera o lo permita la NIF. Activos con pasivos, ingresos, ya. Aquí estamos hablando cuando algún momento estamos tomando lo que es la ética profesional y lo que es la equidad, ¿no? No vamos a agarrar algunas cuentas donde se han acumulado y, y por querer deshacernos de esas cuentas que no han sido registradas adecuadamente, ha habido fallos o no sé, por ahí han hecho alguna defraudación, no van a poder hacer lo que quieran, dice esta parte, y con el principio de compensación. Principio de compensación no está registrado o no se lo ha tomado en cuenta en lo que son las normas de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? De nuestro país. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Dicen buenas noches. Buenas noches, dígame. Una consultita, ¿algún ejemplo de aquellos activos con pasivos no compensados o ingresos con gastos no compensados que no se pueden compensar, por favor? Ya, a ver. Gracias. A ver, ¿qué no se puede compensar? Ya, si tenemos un disponible, estamos hablando del rubro de activos. Ya. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde se ha metido? Ah, aquí está. Ya. A ver, si nosotros tenemos, vámonos al balance general. Si nosotros tenemos un disponible, ¿ya? Y tenemos un, no sé, supuestamente tenemos en caja 352.000 bolivianos, 352.774,63. Y tenemos un pasivo, ¿ya? No sé, a ver, aquí podemos buscar un pasivo. Todos, digamos, tienen coherencia. ¿Qué tal si por aquí abajo tenemos un pasivo a largo plazo, que son préstamos por pagar? Y cuando nos vamos a lo que es las notas de estados financieros y vemos ese rubro de cuentas por pagar a largo plazo o de préstamos por pagar a largo plazo, y no tenemos, ¿qué se llama? Un histórico de por qué tenemos que pagar esos pasivos. ¿Ya?
Y para deshacernos de esos pasivos, agarramos y decimos, no, 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 aquí está mal la situación. Ya. Pero fuera de eso, tomando en cuenta que el disponible ya, dice, pero tenemos en disponible 352.774. ¿Y dónde está la plata? Supuestamente tendríamos que tener ese efectivo. Y tenemos en el pasivo 300.000 bolivianos de préstamos por pagar, pero no se sabe de dónde han sido esos préstamos por pagar. Ah, en ese momento dice el contador, bueno, el contador que supuestamente es un mago, y no utiliza el criterio, dice, ah, tenemos estas cuentas, ¿por qué no agarramos y lo compensamos? A eso se refiere esta parte de la norma cuando te dice la compensación, ¿ya? La compensación de un activo con un pasivo o un ingreso con un gasto. En la parte de ingresos y gastos, un ejemplo, puede haber, no sé, pues algún ingreso, ¿ya?, que no se haya contemplado con facturación y pueden haber gastos que no se hayan contemplado con facturación. Cuando hablamos nosotros de ingresos que no se han facturado, deberíamos tomarlos como ingresos diferidos. Y aún así estaríamos cometiendo una contingencia, porque si estamos hablando de ingresos diferidos, estamos hablando de un devengamiento, y ahí estamos hablando del principio de devengado, ¿no? Todo lo que ingrese o egrese, aunque no se haya obtenido todavía el dinero, obviamente el efectivo, se tiene que registrar. Se ha registrado, pero no se ha facturado. Ya estaríamos cometiendo un ilícito. Pero, para ejemplo, ya, han entrado esos ingresos, no se los ha facturado y tenemos otros gastos, los cuales esos gastos no están de acuerdo a la actividad de la empresa y están vulnerando lo que dice el artículo 8 de lo que es la ley 843 y se refiere a la situación que se llama que los gastos tienen que estar de acuerdo a la actividad de la empresa. Es donde ella agarra y es un capo, ¿no? El contador. Generalmente para un cliente, ¿ya? Bueno, en el ámbito privado, para un cliente que algún momento van a tener, ¿no? El contador más eficiente es aquel que le hace pagar menos impuestos, no le importa cómo lo hace, pero el que paga menos impuestos o le hace pagar menos impuestos es el mejor contador. En ahí ya obviamente estamos saliéndonos del tópico, o perdón, saliéndonos del esquema de lo que es el postulado básico que es ¿no? La equidad. Entonces, ya estamos realizando esa situación de mala manera. Señorita, ¿me ha entendido y me ha comprendido sobre los activos y pasivos que no deberían compensarse? Sí, Licen, sí, muchas gracias, pero cuando resulta que cuando nos hacemos cargo de algún trabajo contable y no tenemos datos históricos, generalmente eso es lo que hacen. No sé. Por eso, allí está el detalle. La norma nos dice que no tenemos que realizarlo, pero nosotros por no perder el cliente, ¿qué hacemos? Nos salimos de lo que es el postulado básico, ¿no ve? Porque al fin y al cabo no nos van a querer pagar o no vamos a ese cliente, por más de que digamos le hagamos entender que no tiene que ser así, o tal vez también tendríamos que tener la labia para decir en las notas de estados financieros, de alguna manera, indicando que en este caso el dueño, el gerente, el propietario, el representante legal, de alguna manera se va a hacer cargo de esa situación histórica, la cual no hay, ¿no? Porque si tomáramos en cuenta de esa forma, la administración tributaria, si es que de verdad revisaran los estados financieros, nos iniciaría pues, un proceso coactivo. ¿Desde qué fecha estará? Y no se ha utilizado las normas de contabilidad generalmente aceptada adecuadamente. Y aún es más, que ha sido todavía auditada y ha tenido ingresos iguales o mayores a 1.200.000. Por eso ahí está la situación de nosotros.
para poder dar soluciones, los cuales también a nosotros luego no nos vengan y nos digan, pero vos sabías, ¿y por qué lo has hecho así? Por eso la norma nos está indicando de esas situaciones que no deberían realizarse, pero lamentablemente sí o sí la vamos a ver. ¿Está bien mi respuesta, estimada participante? ¿O algo más usted tiene que acotar o algo más podríamos ver en esta situación? No, Liz, está bien, muchas gracias. No se preocupe. Muchas gracias por la pregunta y por la participación. Entonces, seguimos con esto de lo que es la norma número uno. A ver, luego aquí nos habla de la NIC 18, ¿no? De lo que son ingresos de actividades ordinarias, dice. Define el ingreso de actividades ordinarias y requiere que se lo mida por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. Esta parte, ¿no? De lo que es la NIC 18, ¿ya? Que, bueno, les voy a pasar el material y todo lo demás. eh, pero ver a profundidad no lo vamos a realizar porque eso es un estudio ya para poder realizar hasta un diplomado. Y este curso obviamente sí, vamos a ver algunas situaciones que ustedes necesitan conocer para poder realizar y presentar estados financieros para propósitos generales. ¿Ya? Cuando hablamos nosotros de ingresos de actividades ordinarias, estamos refiriéndonos a las actividades que cada uno generalmente se realiza, ¿no? En el caso, no sé, pues a ver, de una empresa de Manaco. La empresa Manaco, bueno, la empresa o el nombre denominado Manaco no es pues la razón social de la empresa, es la razón comercial, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que Manaco, ¿no? Realiza sus ingresos ordinarios, estamos hablando de la venta de zapatos, medias, ¿no? Cinturones y otros que se llama utensilios, ¿no? De este que se llama para poder sacar brillo al zapato, cremas y otras cosas, ¿no? A eso se está refiriendo con lo que está hablando de la NIC 18. Pero, ¿por qué está hablando en la norma contable número uno de la NIC 18? Porque ya está complementando a la norma contable, a la norma internacional contable número uno, ya, todos aquellos aspectos que tiene que tener. Por eso aquí, al principio estábamos hablando, ¿no? Sobre las situaciones de que nos está mencionando los conceptos que nosotros conocemos en lo que es la norma de contabilidad número uno en Bolivia, como principios, y aquí lo está tomando igual como otros principios, ¿ya? Pero que los va separando de distinta manera. De distinta manera lo va presentando la norma de contabilidad, la norma internacional contable número uno, pero, ¿ya? Es nosotros con la norma contable número uno es casi lo mismo. De aquí vamos a tomar de la norma internacional contabilidad número uno algunas cosas que no tenemos en las normas nacionales de contabilidad, como ser compensación. Este principio de compensación no la vamos a encontrar nosotros en nuestras normas. A ver, ¿dónde dice aquí compensación? No dice, no hay principio de compensación, pero en este momento, ustedes han visto, lo hemos visto ahí. A ver, aquí vamos a hacer control B. Y vamos a hacer el principio de compensación, dice, ¿no? Esto lo vamos a dejar con un amarillito, ¿no? Otro color le vamos a colocar un celeste. Este principio no está dentro de lo enmarcado en la norma de contabilidad número uno nacional, ¿no? Ahí vamos a ir acumulando algunas cosas más que no están contempladas. Bueno, materialidad, compensación, ¿qué más está hablando aquí? Frecuencia de información. A ver. En una entidad presentará un juego completo de estados financieros, incluyendo información comparativa, al menos anualmente. Ya. En la norma, en la NIC número uno, frecuencia de información, ¿ya? La conocemos nosotros en la norma contabilidad número uno como ejercicio. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta nosotros que el ejercicio, lo que denominamos
el principio de ejercicio. En la NIC número 1 se la denomina como frecuencia de información. Obviamente, esto estamos viendo con la situación de poder, ¿no?, tomar en cuenta en algún momento la NIC número 1 cuando tengamos algunos vacíos en lo que es la norma de contabilidad número 1. Ya, a ver, aquí dice, cuando la entidad cambie el cierre del periodo sobre el que informa y presente los estados financieros para un periodo contable superior o inferior a un año, revelará además del periodo cubierto por los estados financieros, la razón para utilizar un periodo de duración inferior o superior y el hecho de que los importes presentados de los estados financieros no son totalmente comparables. En aquí se está refiriendo, ¿no?, que tenemos que tener igual que en la norma nacional, que, bueno, fechas para presentación, o sea, no sé, de un mes, 2 meses, trimestral, semestral, o bimestral o anual, ¿no? En el caso de Bolivia, nosotros presentamos estados financieros anuales. Y en aquí, obviamente, cuando nos habla de la frecuencia de información, nos está ya indicando que los estados financieros, cuando tengan que ser presentados, tienen que tener un comparativo del anterior, con los números de la anterior gestión que se han presentado, ¿no? Pero bueno, perdón. Pero bueno, pues entonces, en el inciso B dice, en el hecho de los importes presentados en los estados financieros no son totalmente comparables. En aquí se está refiriendo cuanto no sea, pues a ver, si yo voy a presentar, a ver, de la gestión 2021 voy a necesitar, ¿qué se llama?, de enero a diciembre. No puedo hacer el comparativo de los estados financieros de la gestión 2022 de enero a noviembre, porque no va a haber esa situación de uniformidad. También aquí entraría en lo que es este principio de frecuencia de información que nosotros conocemos en las normas nacionales como ejercicio, ¿ya? Y no va a estar, obviamente, uniforme, puesto estoy agarrando en un estado financiero que quiero hacer comparativo. Uno que ya se ha emitido los estados financieros así presentados, han sido liquidados para el impuesto de 12 meses, comparar con un estado financiero que sea de 11 meses. No hay uniformidad y esta parte es lo que está refiriendo a lo que es la frecuencia de la información, ¿ya? Normalmente una entidad prepara de forma coherente en el tiempo estados financieros que comprenden de un periodo anual, ¿no? Y es eso, ¿no? En todo el mundo, ¿ya? Generalmente para la presentación, liquidación de impuestos, no sé, saber, tal vez en la ASFI, de empresas como entidades financieras o referidas a esas, siempre vamos a presentar de una gestión. Y cuando hablamos de una gestión, hablamos de enero hasta diciembre, o hablamos de 12 meses, dependiendo de la actividad que se realice. Como de nuevo, redundando, tenemos 4 tipos de actividades en Bolivia: las de ingresos, perdón, las de servicio y comercio, que ahí estamos refiriéndonos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de un X año. Las de industriales, de un 1 de abril, ¿ya?, de un año 1 al 31 de marzo del año 2, ¿ya? Y lo propio en la parte de lo que es ganadera y agrícola, del 1 de julio al 30 de junio, del 1 de julio de un año 1 al 31 de julio de un año 2. Y lo que es las empresas mineras del 1 de octubre de un año 1 al 30 de septiembre de un año 2. ¿Ya? Referente a esa situación, tiene que enmarcarse, ¿no? Y aquí nos está indicando que generalmente va a ser de a un año. Información comparativa. La información comparativa en nuestras normas lo conocemos como bienes económicos, no. Uniformidad. En nuestra jerga, ya en la parte nacional, lo que es información comparativa es decir, tiene que ser comparativo, tiene que ser uniforme. A eso se refiere con esta situación.
Un momentito, por favor, señores. Vamos a avanzar vamos a seguir hasta las 10 en punto, por favor. Voy a agradecer. Un momento, por favor. Bueno, seguimos entonces. Vamos a seguir, por favor, hasta las 10 en punto para poder retomar o se llama para poder reemplazar el tiempo que lamentablemente les estoy mermando. ¿Listo? Seguimos con esto. A ver, ya. Información comparativa. Estamos hablando de lo que es el principio de uniformidad. Y bueno, pues ahí nos da, ¿no? Uniformidad de la presentación. A ver, en esto, información comparativa. El otro, estamos hablando de compensación, frecuencia de información. En aquí ya están incorporando otros principios, los cuales se han arraigado en las nuevas normativas de las NIF, ¿no? Pero bueno, para mí sería esas situaciones que van tomándose de la mano con lo que es la uniformidad, ¿ya? Lo que es el ejercicio, ¿ya? Porque obviamente estamos hablando, y tal vez la exposición podría ser, pero a ver, veremos. Uniformidad de la presentación. Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas de los estados financieros de un periodo al otro, a menos que, tras un cambio de naturaleza de actividad de la entidad o una revisión de los estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación u otra clasificación, tomando en consideración los criterios para la selección y aplicación de políticas contables, de acuerdo a lo que dice la NIC número 8. Bueno, en este caso, como les dije, ¿no? Cuando hablamos nosotros de la NIC número 1, hay situaciones que no vamos a tomar en cuenta, puesto que no están dentro de nuestro léxico, ¿no? Para mí, en aquí, la uniformidad de presentación, ¿ya? Con lo que es esta otra información comparativa y lo que es frecuencia de información, para mí estaría concatenado, bueno, para mí, y en las normas que conocemos nacionales, ¿ya? Con lo que es, no sé, pues ejercicio, ya pues, estamos hablando de periodos, luego la uniformidad, que estamos hablando dentro del ejercicio, tiene que ver la uniformidad, obviamente. Cuando hablamos de un ejercicio, estamos hablando de mensual, bimestral, trimestral, semestral, ya, pero en la misma norma internacional número 1 nos está hablando de que cuando hablamos de ejercicio, estamos hablando de una gestión, ¿no? Y obviamente para hacer la comparación de una gestión a otra tiene que haber uniformidad en la situación de que si yo hablo de una gestión 2021, estoy tomando los 12 meses. Si voy a hablar de una gestión 2022 para hacer la comparación, en estos momentos sabemos que solamente tenemos información seguramente hasta noviembre de la gestión 2022. O sea, no va a haber uniformidad y obviamente no va a haber la misma comparación porque cuando hago la comparación tiene que ser los mismos meses, o sea, la misma cantidad de meses, tiene que, y hasta eso mismo, la empresa misma tiene que ser la misma, ¿no? Porque al fin y al cabo yo no puedo comparar una empresa que vende alimentos con una empresa dedicada al servicio, a ver, una empresa de pollos Copacabana. Pollos Copacabana es la razón comercial. No la puedo comparar con una empresa, no sé, Vanguard, digamos, que vende repuestos y otras cosas.
Son diferentes actividades, no va a haber uniformidad, o sea, no puedo comparar, porque al fin y al cabo las actividades son diferentes. Las mismas son de servicio y de comercio, pero no tienen la misma característica. A eso se está refiriendo en esta parte lo que es la norma de contabilidad, la norma internacional de contabilidad, con esos tres aspectos, ¿no? Ya. Hasta ahí hemos visto algunos aspectos ya que se refieren a lo que es los principios de contabilidad, pero bueno, pues no está de acuerdo, ¿no? A lo que nosotros conocemos en la parte nacional. A ver, estructura y contenido. Esta norma requiere revelar determinada información en el estado de situación financiera. Cuando hablamos de estado de situación financiera, estamos hablando del balance general en lo que es nuestro léxico nacional, ¿ya? O en el estado de resultados integral, que estamos hablando del estado de resultados o de pérdidas y ganancias en el estado de resultado separado cuando se lo presenta, ¿ya? O por el estado de cambios en el patrimonio, que estamos hablando de la evolución patrimonial, y se requiere la revelación de las partidas de estados, perdón, de estos estados en notas, ¿ya? De los estados financieros, ¿ya? Y la NIC número 7, ya ves, redundando, ya no está hablando aquí de la NIC número 7 de estado de efectivo, establece los requerimientos de presentación para la información sobre el flujo de efectivo. Ya. Sobre información sobre el flujo de efectivo. Ya. Esta norma a menudo utiliza el término de información a revelar o en sentido amplio incluyendo partidas de información, a menos que en esta norma o en otras, de las NIF o de las NIC en este caso, se especifique lo contrario. Estas revelaciones de información pueden realizarse en los estados financieros. Bueno, aquí nos da una introducción sobre la situación de cómo vamos a aplicar, ¿no? ¿Qué estructura va a tener cada estado financiero supuestamente? Identificación de los estados financieros. Una entidad identificará claramente los estados financieros y los distinguirá, dice, ¿no? De cualquier otra información publicada en el mismo documento, ¿no? Cuando estamos hablando de esto, obviamente presentamos estados financieros, se hace pues como un informe, ¿no? En el informe va a estar la carátula, seguramente luego el índice, luego de eso vendrán pues repartir los estados financieros, y si es una empresa que se llama que se dedica a esto, hasta una carta de presentación tendrá, ¿no? Una entidad identificará claramente cada estado financiero y las notas. Además, una entidad mostrará la siguiente información en lugar destacado y la repetirá cuando sea necesario para la información presentada sea comprensible. El nombre de la entidad. Aquí ya nos está dando cómo tenemos que presentar. Nos está dando el manual de cómo tenemos que presentar los estados financieros. Aquí dice el nombre de la entidad u otra forma de identificación de la misma, así como los cambios relativos a dicha información desde el periodo final al precedente. A ver, vámonos aquí. Esto está refiriendo. A esta empresa se llama Racot Plaza SRL, ya estamos identificándola con este número de NID, estamos identificando qué tipo de estado es, y este estado es estado de balance general o de situación patrimonial, de situación patrimonial. Y aquí nos dice al 31 de marzo del 2021. Si estamos hablando al 31 de marzo del 2021, entonces debe ser desde el 1 de enero del 2021, excepto si es que en las notas de estados financieros esté claramente y diga, esta empresa se ha dado de alto, se ha aperturado o ha hecho su balance de apertura al 1 de junio, al 1 de julio, al 1 de noviembre o al 1 de diciembre. Pero de igual manera ya tendría que estar expuesto en esta situación. Y dice en qué moneda está, vamos a presentar, expresado en bolivianos. Ya nos está dando la pauta y aquí mismo nos está dando de cómo tiene que estar estructurado el estado financiero. Los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de entidades. La fecha de cierre del periodo sobre el que informa, ¿ya? O el periodo cubierto por el juego de los estados financieros o no. Si todos estos puntos, fecha de cierre del periodo sobre el que informa o el periodo cubierto por el juego de los estados financieros.
¿Quién nos está dando la pauta de cómo tendríamos que presentar el encabezado, a qué se refiere, de qué periodo a qué periodo y todo lo demás, ¿no? Ya nos está dando la pauta de cómo realizar esto. De situación financiera. Ah, ya aquí ya nos está dando qué estructura tiene que tener el balance general, ya, como lo conocemos, ¿no? Aquí está información a presentar en el estado de situación financiera o lo que conocemos el balance general. Ya, aquí nos está diciendo ya propiedad frente equipo, propiedades de inversión, activos intangibles, activos financieros. Aquí arriba debería estar lo que es, perdón, lo que es la disponibilidad y todo lo demás. Bueno, aquí ya nos está dando las pautas de cómo tenemos que elaborar nuestra nomenclatura, ¿ya? Para poder, que se llama, realizar el balance general. Distinción entre partidas de corriente y no corriente. Fácil, ya les he dicho. Cuando hablamos de partidas corrientes, estamos hablando que tienen que ser igual o menores a una gestión o a un año. Y cuando hablamos de no corrientes, estamos hablando que obviamente van a ser pues de un año hacia adelante. Y cuando hablamos de activos fijos, ¿no? Un activo fijo, el más bajo es del 25% que dura 4 años. Entonces, ¿qué son los eh, equipos de computación y todo lo que es información o informática? Entonces, aquí ya nos habla de esa parte que es la corriente, ¿ya? O sea, perdón, activos fijos no corrientes, porque al fin y al cabo se van a depreciar hasta lo máximo de 4 años, perdón, el más bajo es de 4 años que son equipos de computación, ¿ya? Una entidad presentar activos corrientes y no corrientes, así como el este. Esta parte se está refiriendo a esa situación. Seguiremos corriendo. Aquí ya nos está dando qué activos son corrientes, qué activos no son corrientes, pasivos corrientes. ¿Ya? Eso ya es lectura para ustedes jóvenes, porque al fin y al cabo ya hemos visto nosotros en lo que son las normas contables nacionales. Y hacer una comparación de uno por uno es mucho más tiempo y no nos va a alcanzar con todo el material que tenemos todavía que revisar. Aquí está en la parte del patrimonio igual ya. Ahora también nos está mostrando lo que es el estado de resultados integral o lo que nosotros conocemos como el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Y aquí mismo, de igual manera, ya nos va presentando cada característica que tiene que estar ingresos, los costos financieros, ingresos de actividades ordinarias, participación del resultado y bueno, cada una de las situaciones que van a contravenir, ¿no? En un estado de resultados o en un estado de pérdidas y ganancias. ¿Qué más podemos ver aquí? Seguramente nos está dando de la evolución patrimonial y lo que es los flujos de efectivo, ¿no? Entonces, eh, esto ya es más lectura de ustedes, aquellos que quieran comprender de mejor manera, puesto, miren, se han dado cuenta que la norma contable nacional ya obviamente tiene algunos vacíos, ¿no? Porque hay algunos principios que no están descritos de lo que nos habla la NIC número 1 para lo que es la norma de contabilidad número 1 en Bolivia. Transición y fecha de vigencia, dice ya. Lo que es la NIC y lo que son las NIF, ya, dice aquí se aplicará desde el 1 de enero de la gestión 2009. Se permite su aplicación anticipada si una entidad aplica esta norma a periodos anteriores, revelará este hecho. Cuando hablamos de revelará, en nuestras normas contables, estamos hablando de la norma contable número 11, si no mal me acuerdo, ya, todo aquello ya, que no esté escrito de buena manera en el estado financiero, tiene que revelarse en las notas de estados financieros. No podemos agarrar y hacer unas noticias colocándolo, usarlo y decir, sí he hecho las notas de estados financieros. No. Las notas de estados financieros es uno de los estados financieros importantes también, aunque sea complementario, puesto tiene que revelar aquellas transacciones las cuales no sé, pues no tengan un entendimiento claro en lo que es el estado financiero o en la elaboración del estado financiero, como lo que hablábamos con la señora,
con la participante Ángela, ¿no? Que obviamente eh, no ¿no? Que se llama, al anotar nosotros las cosas y revelarlo en las notas de estados financieros, vamos a dejar nosotros precedentes para el próximo que va a venir, ¿no? Porque el próximo que va a venir, o sea, por ahí le toca un capo de esos y lo hace pillar. Porque a veces cuando hacen estados financieros, lamentablemente hasta el capital a veces lo cambian. Y cuando suscitan las situaciones, cuando tienes que presentar, en este caso a lo que se preca ahora, ya presentas, dice, pero ¿por qué ha movido su patrimonio o su capital? Si antes era de 80,000 bolivianos y ahora le había colocado 180,000 bolivianos. Pucha, ¿qué ha pasado? Entonces, ha habido un error de detalle, pero ha sido maliciosamente realizado. No sabemos, pues, pero por eso las notas de estados financieros y revelar todas esas cosas se tiene que realizar de acuerdo a esas normas. En aquí ya nos está dando, ¿no?, una analogía ya sobre la situación y desde cuándo está vigente esta nueva NIC, donde ya está interrelacionado con lo que son las normas de intermediación financiera, las cuales han nacido para esa situación, para seguir ampliando, para volverlo más complejo en nuestra carrera. ¿Ya? Lamentablemente a veces el ser humano, ¿no? Como aquí les voy a presentar esta pequeña diapositiva, decía, ¿no?, Churchill, ¿ya? El problema de nuestra época es que los hombres no quieren ser útiles, sino quieren ser importantes. En la Biblia también dice, ¿no? Maldito es el hombre aquel que confía en otro hombre. ¿Por qué? En estos tiempos tratamos de volver complejas las situaciones y no las tratamos de volver simples. ¿Por qué las que tenemos que volver complejas? Porque hay otros que no nos van a entender. Es como en algún momento yo llegué a Santa Cruz, era nuevito, o sea, nunca había llegado. La cuestión es que los canvas son vivísimos por allá. Y tomé un taxi, ¿no? Le dije, lléveme a tal lugar. Y el taxista empezó a dar la vuelta por aquí, por allá, todo eso. Tan lejos es, decía, porque no me daba cuenta. Y me hace parar, ya hemos llegado. ¿Cuánto le debo? 50 bolivianos. 50 pesos. Hemos recorrido varios caminos, me dice. Y luego me doy cuenta, veo hacia el frente. Yo estaba parado cuando tomé el taxi en las 2 cuadras anteriores. Y el taxi supuestamente me había traído 2 cuadras, pero este se lo ha llevado y ha empezado a andar por uno y otro lado, ¿no? Para mí lo ha vuelto más difícil, obviamente, ¿no? Porque he dicho, es lejísimos. Me ha complicado la situación. En vez de decirme, ¿sabe qué? Puede ir tal vez aquí a 2 cuadras a pie y va a llegar. Pero obviamente él ha visto su beneficio. Y es el problema de nosotros ahora, ¿no? En vez de hacerlo más simple las cosas, lo estamos volviendo más complejas. Y hasta cuando te enseñan en otros tipos de institutos o en las universidades, hay docentes que dicen, yo, ¿para qué les voy a enseñar? No sé, ¿para qué les voy a enseñar? Si te metes de docente, tienes que tratar de que lo puedan digerir más fácilmente. Obviamente, luego va a venir las complejidades, pero lamentablemente ya, nos vamos complicando la vida para poder engrandecernos y supuestamente hacer mucho más cosas. Con las normas que antes de esta situación, dice, ¿no? Derogación de la NIC número 1 revisada en la gestión 2003, pero ahora está vigente, ¿ya? Lo que serían las NIF, ¿no ven? Entonces, esta parte de la norma ya es más que todo enunciativo y un poco más de, ¿qué se llama? De historia, ¿ya? Lo rescatable tanto de lo que son las normas de contabilidad generalmente estados bolivianas y de las normas internacionales de contabilidad es la situación de que hablan de la misma cosa, siendo un poco más compleja lo que es la norma de internacional contable número 1, ya que hay cosas que obviamente no tocamos en Bolivia por ciertas situaciones y aparte no hemos adoptado las NIF a las normas nacionales. Lo más importante y rescatable es que entre las dos normas llegan a un mismo fin.
de realizar los estados financieros para propósitos generales. Y no así agarrar y decir, yo hago un estado financiero para, en nuestro caso, para la autoridad de empresas, la EMP, o uno para el Servicio de Impuestos Nacionales, otro para las entidades financieras, cuando me convenga voy a hacer que se llama que la utilidad sea mucho mejor y obviamente pueda tener un apalancamiento y pueda tener un soporte para que me puedan prestar ese dinero, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Con esto estaríamos concluyendo lo que es la norma de contabilidad número uno, ¿ya? Tomando en cuenta las NIC y tomando en cuenta lo que es la norma de contabilidad generalmente aceptada número uno, que son fundamentales, ¿ya? Porque al fin y al cabo aquí nos está indicando de cómo nosotros tenemos que realizar los estados financieros. En sí son los manuales para poder realizar la elaboración. Ya nos estamos dando cuenta que aquí de estas normas han salido las nomenclaturas que hemos visto, no sé, en los diferentes, ¿qué se llama? En los diferentes sistemas contables, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar aquí, señores. Mañana seguramente nos vamos a ver de 3 hasta las 8 de la noche con unos dos espacios de descanso que voy a hablar sobre lo que son las NIC, las normas de contabilidad número uno y NIC uno, y vamos a hacer un pequeño preámbulo con lo que es las normas de intermediación financiera y qué norma está arraigada ya a estas dos anteriores que he nombrado. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, estimados participantes? ¿Alguna situación que tal vez no hayan comprendido, por favor? Bueno, no tenemos ninguna pregunta. ¿Han entrado cuántas personas? Manfer, Maida Loaiza Justiniano, Ruth Estefan XP, Vidal Víctor y la señorita Angélica Guzmán. Listo, les agradezco mucho por favor y dentro de un momento más ya van a poder tener la situación de los videos de hasta el día de hoy. Les debería del día miércoles, jueves y viernes. Tengan buenas noches y estamos el día de mañana con aquellos que quieran entrar. O en todo caso, el día lunes vamos a empezar a hablar sobre lo que son la norma de contabilidad número 2. Hasta luego y buen fin de semana.